Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Saludo a quienes nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a todos aquellos amigos de la clase trabajadora. Me es muy grato saludarlos y verlos aquí, luchando siempre por todo lo que ha costado tanto trabajo. Y a quienes quienes comunican lo que nosotros hacemos aquí. Nos reúne hoy una trascendente discusión en torno a la iniciativa de ley de derechos y justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, enviado por el Ejecutivo a este Congreso. Y deseo aprovechar que me den el uso de la voz, el turno que tengo para poder hablar, para plantear una serie de preocupaciones, diferencias, afectaciones y algunas propuestas también en relación con el contenido de esta iniciativa. La iniciativa de ley afirma en su exposición de motivos que las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores se regulan por disposición constitucional, partiendo de las bases contenidas en el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, lo cual significa que lo dispuesto en esta iniciativa deberá estar armonizado con la denominada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Debo precisar que una ley reglamentaria es aquella que desarrolla, detalla e instrumenta la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución a los que regula. En el caso de la ley reglamentaria del apartado B, estamos hablando de la norma que establecen las bases y directrices mínimas de la seguridad social, la estabilidad y certeza en el empleo, el derecho humano de libertad sindical y el principio de bilateralidad en las relaciones laborales. La presente iniciativa de ley es incongruente entonces con lo que dispone el texto constitucional del artículo 123, apartado B y su ley reglamentaria. Las normas locales deben tomar como punto de partida a la Constitución y sus leyes reglamentarias. En el caso de las normas federales citadas, contienen un catálogo de derechos y garantías más amplio respecto a lo que plantea la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Y para confirmar lo que estoy diciendo, hago mención de algunos ejemplos, entre varios, entre muchos. El artículo 74 de la iniciativa deja a los trabajadores en un estado de indefensión al eliminar la participación del representante sindical en la elaboración del acta administrativa necesaria para despedirlo, contrariamente a lo que está establecido en el artículo 48 bis de la Ley Federal Reglamentaria del apartado B. La pregunta es, ¿por qué esta iniciativa deja solo al trabajador, mientras la Constitución y las normas federales establecen su acompañamiento y protección a través de la representación sindical? La iniciativa contempla también en su artículo 75 el despido sin que exista un juicio laboral previo, contraviniendo a lo que establece la ley federal en su artículo 46, fracción 5. El artículo 6 de la iniciativa de ley desconoce la basificación de cualquier trabajador que ejerza atribuciones de jerarquía y autoridad o conduzca y dirija actividades en las instituciones públicas. Esto en el ámbito educativo, porque aquí veo varios compañeros que trabajan en educación, se traduce en que los directores de escuela y los supervisores escolares serán trabajadores de confianza a los que la autoridad educativa puede despedir y remover libremente sin la obligación de reinstalarlos. Es importante mencionar que el 15 de mayo del 2019, la reforma constitucional en materia educativa de su artículo 16 transitorio estipuló lo siguiente, cito: con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B.
La iniciativa permite, además, la disminución del salario de los trabajadores de acuerdo al estado de las finanzas del Estado, conforme lo señala el artículo 57, atentando contra los principios de protección del salario contemplados. Constitucionalmente, lo que la convierte en una ley con efectos regresivos, contraria además a tratados internacionales, porque en todo caso no eliminar de la ley la probable salvedad de la disminución de presupuestos y la consecuente disminución de salarios. Y en cuanto a la justicia laboral, se desaparece la participación tripartita para la resolución de los juicios laborales, dejando en manos de una sola persona, contraviniendo los procedimientos contemplados para los conflictos laborales de los trabajadores burocráticos señalados en el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria. Y el gran ausente en esta iniciativa es el derecho humano a la vivienda, el derecho de los trabajadores. Esto a pesar de que en el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria lo consagran como parte de la base mínima de la seguridad social. Es técnicamente imposible abordar el contenido total de la ley en los tiempos asignados, y en el mismo sentido señalo que una ley con las diversas y graves implicaciones como lo que hoy discutimos debería darse tiempo suficiente para su discusión al interior del Congreso y en la realización de amplios foros en donde se escuche a diversos especialistas y sectores involucrados del tema laboral. Finalizo expresando mi amplia y absoluta solidaridad con los trabajadores de Nayarit, con las diferentes organizaciones sindicales. Mi origen está ahí, en mi condición de maestra, de trabajadora de la educación. Comparto su visión y hoy hago público mi voto, que será en contra de esta iniciativa que me parece regresiva y lesiva a los derechos laborales de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada Tania Montenegro.